Pues hermanos, estamos prácticamente concluyendo un tema que prácticamente digo porque todavía tal vez la siguiente semana les ofrezca una especie de resumen, pero hemos estado platicando acerca del velar y del orar para que no entremos en tentación. Es un tema que nos atañe, hermanos, a todos los creyentes, que tiene muchos matices y mediante las cosas que he estado platicando con ustedes en este espacio, bueno, he tratado de puntualizar algunos temas, aunque no se ha sido muy profundo. Es decir, hay algunos temas que hemos estado tratando aquí que requieren de un acompañamiento, hermanos, que requieren quizás de que nos acerquemos y nos aconsejemos, porque pues no da tiempo, ¿no? En estas sesiones y por el formato también que yo he llevado, a veces no da tiempo de que ahondemos mucho. Entonces, en esta serie acerca de velar y orar para que no entremos en tentación, hemos estado reparando en las implicaciones de la oración y en las últimas semanas hemos estado tratando de entender de qué se trata el velar. Entonces hemos dicho varias cosas al respecto. Y lo último que hemos tocado prácticamente es esto que tiene que ver con el sello al cual pertenecemos, vamos a decirlo así, y me explico más particularmente para nuestra hermana Seni. Ah, Dice la palabra que nosotros, que el Señor no tomó de los fuertes, no tomó de los sabios, no tomó de los nobles cuando escogió al pueblo que iba a salvar. Él no los entresacó de, vamos a ponerlo entre comillas, de lo que el mundo considera lo mejor, sino que para que nadie se jactase, dice la palabra, él quiso tomar de los débiles, de los necios, de los que no somos nobles, de lo que no es, dice, para deshacer lo que es, para que en efecto ninguno se jactase, para que ninguno llegase a decir que por su nobleza, que por su sabiduría, que por su fuerza, el Señor le había escogido. Entonces, el comentario que hemos hecho al respecto de ello es que esa esfera de entre la cual el Señor nos sacó, muchas veces nos adorna, vamos a ponerlo entre comillas, o nos carga, sería una palabra más a modo, nos carga de ciertas características de desventaja, características indeseables que impactan nuestro carácter. Muchos de nosotros, de los que provenimos de esa esfera, y aquí es importante subrayar esto, no todos los creyentes provenimos de esa esfera específica, hay excepciones, el Señor ha tomado algunos que se consideraban de entre los sabios del mundo, de entre los fuertes, de entre los nobles, pero de los que provenimos de esta esfera, muchos de nosotros, también aquí cabe resaltar, no todos, muchos de nosotros venimos dañados, venimos con complejos, venimos con, voy a usar esta palabra, reminiscencias o cosas que provienen de esa esfera en la cual nos desenvolvimos. Puede ser una niñez mal lograda, puede ser un carácter que fue golpeado por las circunstancias de la vida. Hay cuestiones que tienen que ver con nuestros progenitores y la forma en la que nos educaron. Todo eso que abonó para construir lo que es nuestra persona, ¿no? Y de ahí vienen virtudes, de ahí vienen vicios, y decía, de ahí vienen complejos también, cosas con las cuales lidiamos cuando entramos en la vida en Cristo. Entonces, uno de los problemas que resultan de estas cosas, hermanos, es que cuando nosotros avanzamos en la vida en Cristo, vamos comprendiendo que, por ejemplo, la negligencia es indeseable, no solamente para las cuestiones de la vida natural, sino para lo que tiene que ver con la vida en Cristo. La inconstancia es indeseable.
el ser de doble ánimo es algo que Dios reprueba. Eh, Cuestiones que están ligadas a lo que es nuestro carácter, encontramos pues, para algunos, sorprendentemente, que nuestro Señor se ocupa de ello en el sentido de que nos señala que no debemos ser así. Él, por el contrario, nos manda que seamos esforzados, que seamos diligentes, que seamos de un solo ánimo. El Señor nos insta a que todas estas virtudes, si no las tenemos, las abracemos, porque es indeseable que el Hijo de Dios se relacione a partir de esas desvirtudes con Él mismo, con el Señor. Entonces, hermanos, una pregunta que no es tan fácil de contestar es la que dice, ¿cómo pues puedo yo cambiar mi sello? Es decir, ¿cómo puedo hacer esos cambios? ¿Cómo puedo yo dejar la negligencia? ¿Cómo puedo yo dejar la cobardía, que también se asoma en las cuestiones del carácter? ¿Cómo puedo dejar la autoconmiseración, por ejemplo? ¿Cómo puedo dejar de ser ese hombre que empieza las cosas pero no las termina? Etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta, hermanos, se torna relevante y lo que tratamos de hacer aquí es, si no bien no tratamos de resolver las cosas, hermanos, estamos tratando de mencionar cómo es que el Señor nos manda a lidiar con todo esto, porque mencionaba hace un instante lo que tiene que ver con estas cuestiones de nuestro sello, si usted me permite el término que he utilizado. El Señor nos señala lo que tenemos que hacer y a partir de allí es necesario que nosotros lo abracemos, lo entendamos primeramente, lo abracemos y lo procuremos. Pero bueno, eso no se puede hacer mediante una sesión, hermanos. Entonces la iglesia debe acompañarse en estas cosas. Entonces, eh, un primer comentario que yo quisiera hacerles al respecto de esto, hermanos, es lo siguiente, colgándome un poco del razonamiento que utilicé el domingo pasado, hermanos. Mm, A veces nuestros razonamientos no son correctos, aún como creyentes. Yo les daba una serie de ejemplos el domingo pasado de cómo cuando nosotros nos involucramos con el texto bíblico, a veces, aún y cuando conocemos las cosas, bueno, si ponemos atención, nos damos cuenta que chocamos con la sabiduría de Dios o nos deja una especie de duda o no terminamos de comprender el porqué de las cosas. Yo les mencionaba que, por ejemplo, en el caso de las minas, cuando el Señor confía a uno 5 minas, a otro 2 minas, a otro una mina, cuando al que la enterró, el Señor se la quita, se la entrega al que tiene 10 minas, ¿no? Al que ya le había dado otras 5 minas. Entonces, el razonamiento natural de nosotros a veces no es así. O cuando puse el ejemplo, cuando hablamos de aquel que es contratado a lo último para trabajar en la viña de aquel señor de la parábola, con todo y que el Señor explica que Él es bueno y que puede hacer lo que quiera con sus recursos, con su dinero, algunos de nosotros todavía conservamos esa especie de inconformidad en la forma en que procedió el Señor. Bueno, por qué recupero esto de aquel domingo, hermanos? Comento lo siguiente como parte de una experiencia personal, hermanos, y no les pido a ustedes que abracen la experiencia personal, sino que la conclusión, creo yo, hermanos, sí cabe dentro de lo que es lo general, dentro de lo que la Escritura nos enseña. ¿A qué me refiero particularmente, hermanos? Yo recuerdo que tenía en mi corazón hace varios años, tenía en mi corazón clavado el querer ser una persona de carácter más resuelto, una persona
más dominante, una persona más como eran mis gerentes del banco, ¿no? Yo trabajé muchos años en banco y yo me fijaba en cómo se desenvolvían estas personas que dominaban la escena, que ahora sí que influían en las demás personas, que eran líderes, etcétera. Entonces uno se va formando la idea de que ese es un buen carácter. Entonces yo recuerdo haber pedido al Señor en mis oraciones el querer cambiar, ¿no? El querer asemejarme a esas personas, porque tenía yo como meta, como una buena cosa, el carácter de ellos. Bueno, entonces, la forma en la que el Señor me contestó no es relevante, hermanos, en el sentido de que eso conforma una experiencia personal, pero básicamente el Señor me dio a entender que la petición que yo estaba haciendo era mala y que el carácter, no que todo estuviera bien conmigo, pero básicamente el Señor me daba a entender que no había, no era sano ese cambio que yo quería hacer hacia aquellas cosas, sino que de hecho con algunas cosas, con algunas cuestiones, el Señor estaba conforme con el carácter que yo tenía. Eh, Repito, no significa esto que el Señor me diera a entender, eres perfecto o no tienes nada que cambiar. Básicamente, Él me hizo entender que mi petición era mala, que esa evaluación que yo había hecho al respecto de lo que era un carácter bueno estaba equivocada, que esa forma de pensar, esa forma de valorar ciertas cosas y de despreciar otras, hermanos, era errada en mi persona. Entonces, si nosotros, hermanos, comprendemos la bonanza, comprendemos la bendición que puede haber en cambiar ciertas cosas de nuestro sello, en cambiar ciertas cosas que nos acompañan de aquella esfera de donde provenimos, eso está bien, hermanos, pero esto no significa que nosotros tengamos que desechar todo. No significa que necesariamente todo está mal con nosotros. Es necesario que nosotros tengamos discernimiento porque, como daba ejemplo el día domingo, en muchas ocasiones, hermanos, nuestras evaluaciones, nuestros pensamientos acerca de lo bueno y de lo malo, pues está totalmente errado. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer a la hora de pensar en cambiar esas cosas, hermanos, es entender cuál es la voluntad del Señor agradable y perfecta. Es necesario que nosotros comprendamos cuál es el carácter de Cristo, cuáles son las cosas que Dios alaba, cuáles son las virtudes que Dios mismo procura en nosotros. Al entender nosotros esas cosas, hermanos, entonces podremos hacer peticiones mejores y no hacer peticiones malas, como me ocurrió eh, en mi caso, lo que les he comentado, hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambiamos nuestro sello, no? Bueno, el primer punto que quería mencionar es que no todo está mal con nosotros, hermanos. A veces nosotros llegamos a menospreciar la mansedumbre, porque algunos ya la han abrazado. Algunos llegamos a menospreciar la misma paciencia que tenemos para con las personas, porque tal vez quisiéramos ser más osados, perdón, quisiéramos ser quizás más resueltos, más duros de repente, porque tal vez al esperar a las personas, al ser pacientes con ellos, nos ha ido mal y cosas semejantes a ellas. Ahora, eso no cambia el hecho de que una virtud sea agradable a los ojos del Señor. Entonces, hermanos, eh, no todo está mal con nosotros y es necesario que sepamos examinarnos a la luz de la palabra o que preguntemos al Señor acerca de esas cosas que están bien y las que están mal en nosotros. Entonces, hermanos,
Voy a utilizar una serie de pasajes o de historias de la palabra que nos dan una idea de cómo el Señor lidia con las personas, cómo es que el Señor trata con las personas. No hay una sola forma, esto es importante entender, no hay una sola forma en la que Dios trata con las personas para cambiar eso que es necesario cambiar. Entonces, de entre todo lo que usted va a escuchar ahora, hermano, se podrá hacer una noción de cuál es el camino, ¿no?, que le conviene, cuál es el camino que usted debe tomar. Eh, y cada uno de nosotros, no necesariamente en soledad, pero cada uno de nosotros debe emprender ese caminar para cambiar lo que se debe cambiar, hermanos, ¿sí? Entonces, me parece que la semana anterior les mencioné el caso de Moisés. Moisés, ya saben ustedes la historia, él sale de Egipto, él fue adoptado por la hija de Faraón, se suscita aquel evento donde él da muerte a un egipcio, perdón, y huye. Pasa un tiempo en el desierto, se casa, saben ustedes, y llega un momento en que Dios le aparece. Dios encuentra a Abraham y él ha sido escogido para ser tomado por Dios, para ser enviado a Egipto y para sacar al pueblo. Bueno, en ese evento en donde Moisés está frente a la zarza, eh, cuando el Señor le comisiona, cuando el Señor le ha comisionado, Moisés empieza a poner una serie de excusas, ah, que él no es de fácil habla, que no le van a creer. Él empieza a argumentar una serie de cosas. Y ya como un resumen, por último, Moisés le dice al Señor: ay, Señor, te ruego que envíes por medio de quien debas enviar. Es decir, no soy yo el indicado para esto. Manda, Señor, a un hombre adecuado, ¿no? Entonces, el Señor le manifiesta, ya por la insistencia de Moisés y todo esto. Bueno, en la lectura podemos notar que el Señor es un poco colmado en su paciencia. Bueno, el Señor interactúa con esa inseguridad de Moisés y finalmente le dice: no conozco que tu hermano Moisés, que tu hermano Aarón habla bien. Entonces, básicamente, el Señor le da a entender a Moisés que su hermano le ha de ayudar. Bueno, cuando Moisés finalmente va a Egipto, acompañado de Aarón, nosotros encontramos que efectivamente, al principio, hermanos, a Moisés se pasa a un segundo plano y es Aarón el que de hecho porta la vara y el que hace una interacción más decidida, tanto con Faraón como con los magos que están imitando los milagros que el Señor está haciendo. Bueno, cuando usted avanza en la lectura de la historia, hermanos, usted llega, dentro del tema que estamos tratando, hermano, usted llega al momento culminante donde Moisés empieza a tomar el lugar prominente y en un momento determinado, él es el que ya está interactuando con Faraón. Aarón es el que pasa a un segundo plano y en un momento cuando Moisés se da cuenta de la necedad de Faraón y de los males que trae ese endurecimiento, dice literalmente la palabra que Moisés sale airado de la presencia de Faraón. Entonces, Moisés pasó de ser un hombre que pues ni siquiera se imaginaba a él mismo haciéndole frente a Faraón o entrando en su corte. Él, durante un breve lapso de tiempo, hermanos, él pasa a ser un hombre que manifiesta su enojo delante de Faraón y se retira delante de la presencia de él. Entonces, hermanos, una forma en la que el Señor puede actuar para cambiar nuestro sello, hermanos, es mediante las circunstancias
Y de esas cosas, hermanos, muchos podemos dar testimonio porque generalmente usted se va a encontrar con el hecho de que usted mismo no es la persona que era hace quizás un año, quizás 2 años, quizás 3 años. Entonces, Dios ministra, hermanos, el tiempo que Él nos concede en esta tierra, en esta vida, da oportunidad, por supuesto, para que los hombres vayamos cambiando estas cosas, para que los hombres vayamos afianzando nuestro carácter, para que nosotros, para que haya oportunidad de que se desarrolle una personalidad, un carácter, sería más adecuado, un carácter sano. Ahora, recordando una de las cosas que hemos platicado la semana anterior, hermanos, un carácter sano en la palabra, hermanos, equivale a un carácter santo. Es decir, un carácter sano es aquel que toma en cuenta a Dios y los mandamientos de Dios, que teme al Señor y que se rige por ellos. Ese es un hombre de carácter sano. Al contrario de lo que algunos podemos llegar a pensar, un carácter sano no es el que arrebata, no es el dominante, no es el que se impone a los demás. Un carácter sano, hermanos, equivale a un carácter santo. Entonces, debemos tener esta disposición en nuestra mente a entender las cosas así, hermanos, para que no demos más vueltas, más rodeo del que es necesario. Un carácter sano no tiene que ver con el aplomo con el que un compañero al que admiramos se para y expone en la clase, o cómo ejerce influencia sobre los demás para que hagan lo que él quiere. No tiene que ver con que tenga un gran don de convencimiento. No tiene que ver con dar un golpe en la mesa y que todos los demás callen. No tiene que ver con esas cosas, hermanos. Un carácter sano está relacionado en la palabra con un carácter santo, un hombre que teme a Dios, que guarda sus mandamientos, que se conforma a nuestro Señor Jesucristo. Eh, Nuestro Señor Jesucristo es el varón por excelencia, entonces los varones haremos bien en mirar hacia allá y nuestras hermanas también, porque lo que nuestro Señor Jesucristo ha manifestado bien puede ser tomado, por supuesto, por todos los creyentes. Entonces, hermanos, eh, es necesario, hermanos, que nosotros aprovechemos el tiempo que Dios nos concede sobre esta tierra, pero en este punto, repito, y lo hago por última ocasión, es necesario, mi hermano, mis hermanas que están presentes, es necesario que ustedes comprendan que un carácter sano para nosotros los creyentes equivale a un carácter santo, no equivale a otra cosa. Debemos dejar de estar deslumbrados por estas personas que del mundo ejercen influencia sobre nosotros. Es necesario que fijemos nuestros ojos en nuestro Señor. Entonces, tomémoslo en cuenta. Una segunda forma, hermanos, en que Dios obra para cambiar nuestro sello, la hallamos en la primera, iba a decir la primera epístola de Samuel. En el primer libro de Samuel, hermanos, en su capítulo 10, allí dice, hermanos, que allí se nos narra este hecho de cuando Saúl, bueno, las asnas del padre de Saúl se pierden y él es enviado a encontrarlas. No las hallan, pero ya casi cuando estaban por regresar, se les ocurre ir a ver al profeta Samuel, ustedes recuerdan. Entonces, el Señor ya había avisado a Samuel que iba a enviar al que iba a ser el rey, el primer rey de Israel, y finalmente se da esta entrevista entre Saúl y Samuel, y algo que termina sucediendo es que Dios muda el corazón de Saúl. En un momento determinado, el Señor muda
el corazón de Saúl. Vemos el resultado de estas cosas en que Saúl, cuando más adelante se entera que ha sido puesta una afrenta sobre una de las aldeas de Israel, eh, él dice que el Espíritu del Señor viene sobre él y entonces convoca al pueblo en un pasaje muy, muy viril, vamos a decirlo así. Manifiesta mucho valor, mucho liderazgo y, y ese mudar el corazón de Saúl implica que Dios le equipa para ese cargo que Él le ha encomendado. Entonces, sé, hermanos, que este es un evento extraordinario, pero creo, hermanos, que legítimamente el Señor con alegría puede dar a los hombres, a las mujeres cristianas, puede darles aquello aquello que necesitan, para lo cual Él les ha llamado. Cuando el Señor hace esto con Saúl, por ejemplo, nosotros, si avanzamos en la lectura, vemos que Él no lo hace con David, porque David tenía un corazón conforme al del Señor, pero después viene Salomón, y Salomón, cuando el Señor le aparece en sueños y le dice, ¿qué quieres que te dé? Y entonces, usted conoce la historia, hermano. Salomón le dice, pues mira, esta multitud sobre la cual me has puesto, dame un corazón entendido para que yo pueda gobernarles, para que yo pueda hacer bien, etc. Entonces, tenemos un caso, el caso de Saúl, donde el Señor le muda el corazón. Tenemos el caso de David, donde no tenemos un registro de ello, que no significa que el Señor no le haya ministrado. Y después tenemos el caso de un Salomón, el cual pide sabiduría al Señor y el Señor se la concede. Entonces, mis hermanos, nosotros como creyentes tenemos la libertad de clamar a nuestro Señor para pedir aquello que es conforme a su voluntad y que es necesario para la tarea, para la posición, para aquel ámbito en el cual Él nos ha puesto. Entonces, dice la palabra que Dios mudó el corazón de Saúl. Sí, mi hermano, esto lo digo como un ancla para que usted recuerde lo que hemos estado puntualizando. Bueno, si nosotros vamos a la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 1, versículo 7, hermanos, allí leemos que de hecho Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repito, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, allí ya no se halla como un prospecto, ya no se halla como una promesa, se halla como un hecho que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay una cuestión aquí que tenemos que tomar en cuenta, hermanos. Todas las promesas, como dice la palabra, todas las promesas de nuestro Señor en Jesucristo, en el Hijo de Dios, son sí y amén. Así es como nos enseña la palabra. Ahora, ¿por qué menciono esto, hermanos? Hay, de hecho, muchísimas cosas que el Señor da al que es de la fe del Señor Jesucristo, pero las da en el sentido de que allí está ya la reserva, ahí está ya la provisión del Señor. Pero por experiencia, hermanos, nosotros podemos entender que hay cosas que a pesar de estar en la fe, no hemos palpado todavía. Bueno, es necesario, hermanos, que los creyentes con fe nos extendamos a las promesas del Señor.
Pero si hablamos acerca de cambiar nuestro sello, hermanos, lo que dice la palabra es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hermanos, es necesario, por ejemplo, como dice Santiago, si no mal recuerdo, que el que sea falto de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da ampliamente y sin reproche. Entonces, esa es una promesa, pero para el creyente es necesario clamar por esas cosas. Entonces, cuando dice que Dios nos ha dado, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermano, si usted no ve esas cosas en su vida, bueno, no es necesario que se autoengañe y que diga que, a pesar de que no las ve en su vida, sin embargo usted las tiene. Lo que debemos hacer en tal caso, hermanos, es extendernos hacia la promesa del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pedir de la mano de nuestro Señor esas cosas que Él nos ha dado, que nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, repito, dice la segunda carta a Timoteo 1:7, que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, otra forma, hermanos, para que los creyentes cambiemos nuestro sello, tiene que ver con lo que nos dice Mateo, por poner un ejemplo, Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y completa y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, hay virtudes, hermanos, que el creyente puede y debe aprender. Hay virtudes que el creyente puede y debe aprender. En el caso del Señor Jesucristo, el texto dice, Él es manso y humilde de corazón, pero Él, hermanos, nos dice, aprended de mí. Obviamente, en la implicación del aprender de mí, se nos da a entender que, bueno, son cosas que no tenemos, que no dominamos, pero que podemos adquirir nuevamente del Señor. Ahora, yo me estoy abrazando de esta palabra, aprended, en el sentido de que en la gracia del Señor, hermanos, sí nos es posible a los cristianos el adquirir las virtudes. Por supuesto, no digo que no vamos a orar, no digo que no vamos a pedir consejo, pero definitivamente podemos extendernos hacia lo que el Señor nos da, nos concede en Cristo Jesús y podemos llegar a abrazarlo, hermano. Yo creo que algunos de los que están aquí podrían dar testimonio acerca de virtudes que no les pertenecían y que con el paso del tiempo, mediante el empeño de la voluntad también, hermanos, en un momento el Señor llegó a concederles estas cosas. Entonces dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ah, otra forma, hermanos, para cambiar nuestro sello, eh, va a sonar un poco, eh, tal vez sin tanta forma al principio, hermanos, ténganme paciencia. Eh, Dice la palabra, por poner un ejemplo, que Esteban, cuando da testimonio y termina siendo apedreado, la palabra da testimonio de que él ministra a las personas lleno del Espíritu de nuestro Señor. Del apóstol Pedro, hermanos, también, y este es un cambio bien notable, hermanos, del apóstol Pedro, cuando, cuando nosotros vemos a aquel Pedro antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, bueno, Él es uno, pero inmediatamente después
tras la resurrección y sobre todo tras la venida del Espíritu Santo, hermanos, nosotros vemos a un Pedro que es osado, un Pedro que es resuelto, que definitivamente deja atrás esa negación y que, lleno del Espíritu Santo del Señor, ministra a las personas. Entonces, en una expresión, hermanos, que tendríamos que puntualizar en otra ocasión, o ya tal vez en un uno a uno, hermanos, procure, mi hermano, para que Dios opere en su persona, procure lo que la palabra llama el ser lleno del Espíritu de nuestro Señor. ¿Por qué, hermanos? Cuando el hombre se inclina al Señor, cuando el hombre toma en cuenta a Dios, cuando el hombre entra en comunión con el Señor, cuando el hombre obedece, cuando el hombre está atento al Señor, eh, esto no se trata, hermanos, de una relación unilateral, sino que particularmente se trata más, lo más relevante del caso, hermanos, es que Dios se inmiscuye también con nosotros y con nuestros asuntos, ¿no? Entonces, hermanos, es un consejo muy genérico, diría yo, porque tiene muchos matices, pero abre tu Biblia, hermano, busca, indaga y procura estar presente al Señor, procura estar en comunión con Él, procura estar en obediencia y desde esa posición, hermano, tú recibes una mejor ministración, por supuesto. Tú recibes una ministración que incluso puedes llegar a discernir y que puedes llegar a atestiguar, mi hermano. Cuando te hallas en esa presencia, en esa comunión, hermano, es entonces cuando puedes notar mejor la mano del Señor y puedes dar testimonio de que Él hizo, de que Él enderezó, de que Él mandó. Entonces, sé lleno, mi hermano, del Espíritu del Señor. Ah, no solo por esto, por supuesto, hermanos, no quiero decir eso, pero sé lleno del Espíritu del Señor y el Señor obrará, hermano, con mayor libertad. El Señor obrará también a tus ojos. No quedará velado, hermano, sino que tú podrás presenciar esas cosas. Bueno, a veces, tal vez, entre las cosas que quiero comunicarles, hermanos, que quiero participarles, a veces sí pienso que repienso mucho las cosas, pero bueno, tal vez en algún momento a alguien eso le ha servido. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Mm, Cuando las personas, y hablo de creyentes, pensamos en cambiar nuestro sello, hermanos, a algunos de nosotros ah, la tarea nos parece tan difícil, hermanos, y de hecho es como ese cuarto que se deja tirado por más tiempo del debido y después ya no sabemos por dónde empezar, ¿no? O a lo mejor solo me pasa a mí. Pero el punto es este, hermanos. A veces nosotros eh, estamos tan abrumados por ese sello, porque ese sello nos ha acompañado tanto tiempo, que de hecho eh, pareciera que estamos imposibilitados para siquiera intentar el cambiar las cosas. Por ejemplo, si he sido una persona negligente y he fracasado tantas veces en mis intentos por abrazar alguna disciplina espiritual, por afianzarme en un hábito, hermanos, bueno, a veces las personas llegamos a convencernos de que de hecho para nosotros particularmente es imposible el tener victoria sobre tales cosas. Bueno, es necesario que nosotros comprendamos lo siguiente, hermanos. Cuando Dios nos manda que nos esforcemos en la gracia, allí encontramos una especie de binomio que a algunos les suele incomodar,
Porque, por supuesto, cuando se habla de gracia, se habla de todo aquello que Dios ha provisto, pero nos encontramos, tal vez sorprendentemente para algunos, con que el hombre debe poner algo de sí. No significa esto que estemos apuntando hacia la salvación por obras. Cuando el Señor nos dice que nos esforcemos en la gracia, hermanos, es porque precisamente es necesario que el hombre se esfuerce, que el hombre se desgaste para abrazar algunas de las cosas que Dios dentro de la gracia ha provisto. Tenemos que entender, hermanos, como yo trataba de explicar en sesiones anteriores, que, por poner un ejemplo, se puede decir que la oración se trata de la verbalización, de, de traer a colación, ya sea con nuestra habla o en nuestros pensamientos, pues lo que son nuestros sentires, nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros anhelos delante de Dios. Bueno, humanamente hablando, hermano, el que usted verbalice sus problemas, sus necesidades, sus anhelos, eh, eso no implica nada en nosotros mismos, no implica nada, hermanos. El que yo verbalice mis problemas no implica que estos van a tener una solución. En sí, la oración únicamente tiene sentido, hermanos, por el hecho de que Dios está allí escuchando y que nos es propicio. Es por ello que la oración tiene sentido. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de esforzarnos dentro de la gracia, bueno, tenemos que tener en cuenta que el esfuerzo humano tiene un límite y ese límite se encuentra bien pronto. Es decir, nosotros por nuestro propio esfuerzo no podremos hacer nada de lo que el Señor pone delante nuestro. Si es posible que el hombre aspire al dominio propio, que el hombre aspire a santidad, que el hombre aspire a verdadera justicia y cosas semejantes a esas, hermanos, es porque nos hallamos dentro de la gracia de nuestro Señor. Es porque nos ha dado vida en Cristo Jesús. Es porque Él nos ha puesto en Cristo Jesús, como bien suele decir nuestro hermano. Entonces, tenemos que entender, hermanos, esta expresión de esforzarnos en la gracia. Entonces, mi hermano, voy a lo siguiente. Cuando yo noto en mí, por ejemplo, pereza, yo noto en mí pereza y sé que no es bueno, sé que debo dejarlo, pero generalmente no puedo. ¿Qué pasa allí, hermano? Bueno, yo no puedo decirte otra cosa, mi hermano. No puedo decirte algo distinto a que debes esforzarte en la gracia. ¿Por qué, hermano? La pereza básicamente implica el deseo carnal de mantenerse reposado. Y esto ante la necesidad, la obligación o la conveniencia del actuar. Te vas a dar cuenta, hermano, que para algunas cosas no hay otra forma de lidiar con ellas. Para algunas cosas no hay otra manera de erradicarlas más que mediante el esfuerzo, mi hermano. Es decir, tienes que entender la pecaminosidad que hay en la pereza. Tienes que entender que cuando escoges la pereza es porque quieres dar a tu carne el reposo. Y no hay ningún sustituto, ninguna solución, ninguna cura para la pereza más que levantarse, hermanos, más que negarse al pecado del reposo. El reposo es pecado cuando hay la necesidad, la obligación o la conveniencia del actuar.
El esfuerzo, hermano, en última instancia, es el desgaste de tus miembros. Ya sabes, cuando tú empiezas a acortar tu sueño, porque es necesario. Cuando tú empiezas a empeñarte en un hábito, bueno, eso va desgastando tus fuerzas, va desgastando tu cuerpo. Y no hay otra forma, no hay otra manera de abrazar esas cosas, hermanos. No hay un sustituto para el esfuerzo. Por más espiritual que tú seas, por más horas que pases de rodillas pidiendo a Dios una solución, la única manera es que levantes las rodillas, ¿no? Que te levantes, pues, y que hagas lo que tienes que hacer. Por ello, hermano, el ser esforzado, hablando sobre todo de lo que es la fe, es considerada una rectitud. ¿Por qué? Porque en persecución de lo bueno, en persecución de lo justo, en persecución de lo eterno, se escoge el padecer, se escoge el desgaste. No hay sustitutos, hermanos. No hay soluciones aleatorias para el esfuerzo. En lo que requiere esfuerzo debemos ser diligentes. El ser esforzado, lo subrayo una vez más, implica la renuncia al reposo, la renuncia a la pausa, la renuncia a la placidez, al sosiego, a su quietud, a la tranquilidad, a estar sereno. Y no hay atajos, hermanos, no hay pastillas, pues, suplementos que sirvan para sustituir estas cosas. Cuando la palabra habla acerca de la diligencia o constancia o hace alusión al esfuerzo continuo, hermano, bueno, ello implica el desgaste de tu ser, el desgaste de tu cuerpo. Implica la sensación desagradable del cansancio, la sensación indeseable del cansancio. Por eso, hermanos, el que es esforzado, el que es diligente, y especialmente cuando hablamos de las cosas de la fe, hermanos, cuando hay estas virtudes, la diligencia, el esfuerzo continuo, el ánimo constante, hermanos, por eso se habla de una virtud. Cuando hablamos hace ya varios meses, hermanos, acerca de la mujer virtuosa, eh, bueno, pues todo el discurso es bien bonito, ¿no? Cuando tú dices, casi parece un poema, ¿no? Una poesía. Pero una de las conclusiones en aquella ocasión, hermanos, es que la virtud para la mujer, hermanos, solamente está disponible cuando ésta se hace esforzada. Cuando tú lees esas virtudes de las cuales presume la mujer virtuosa, si usted me entiende, cuando tú lees todas estas cosas, te das cuenta, cuando las interiorizas, mi hermano, cuando las aplicas a tu entendimiento en el sentido de cuáles son las cosas que tienes que hacer para llegar a ser una mujer virtuosa, hablo para mis hermanas particularmente, te das cuenta enseguida que ninguna de esas cosas es gratuita. Te das cuenta que ninguna de esas cosas sucede simplemente porque sí, por desearlo mucho, porque te convenció, porque te pareció muy buena idea. En realidad, cada aspecto que marca la virtud de esta mujer, de Proverbios 31, hermanos, está echado sobre los miembros de la mujer. Me refiero, está cimentado en la diligencia, en la atención, en el desgaste, en el esfuerzo. Todas esas virtudes que se vierten en el pasaje, hermanos, están al alcance, por supuesto, de nuestras hermanas, pero implica que van a renunciar a la flojera, a la ociosidad, que van
a renunciar a buena parte del esparcimiento, que tendrán que dejar la simpleza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, traigo a colación el caso de la mujer virtuosa, hermanos, porque en realidad ella es ejemplo no nada más para las mujeres, es ejemplo para todos los creyentes en lo relativo a abrazar la virtud. Toda virtud, hermanos, que nosotros procuramos delante del Señor, demanda, por supuesto, el que nosotros crucifiquemos la carne, pero demanda específicamente que nosotros nos esforcemos. Y eso no es otra cosa más que el desgaste de nuestros miembros, que el experimentar el cansancio y cosas semejantes a esas. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de pereza, cuando nosotros hablamos de doble ánimo, bueno, usted está hablando de que cuando yo abandono eso que me he propuesto, lo hago no en el vacío, lo hago porque mejor quiero estar reposado, quiero que mi carne esté tranquila. Dejo aquello que me había propuesto porque, por supuesto, aquello me demanda la entrega de mis fuerzas, me demanda el que yo experimente eso en mis miembros, hermanos. Entonces, ah, concluyo aquí, hermanos. Yo espero que de entre estas cosas que hemos platicado, algo sirva para usted, aunque el grupo es pequeño, hermanos, pero la siguiente semana lo que voy a procurar hacer es únicamente un muy pequeño resumen acerca de los principios que hemos tratado aquí, hermanos. Entonces, mis hermanos, como dice el texto, esforcémonos pues en la gracia. No, no nos cansemos de hacer el bien. Extendámonos de esa manera hacia lo que el Señor nos ha prometido, hermanos, y tendremos recompensa en esta vida, porque hay recompensa por la virtud en esta vida, pero sobre todo en la venidera, mis hermanos.